Vamos a comenzar la grabación. Bien, entonces acá estamos comenzando con la grabación. Hemos indicado que el día de hoy vamos a ver cómo podemos importar los datos de Excel, ¿no? Y a partir de estos datos, entonces, que tengamos importados, nosotros le vamos a dar un nombre a nuestra base de datos. Ese nombre va a ser válido para el entorno de ERE, ¿no? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a visualizar entonces acá, vamos a visualizar lo que hicimos la anterior clase. La anterior clase hemos generado data frame utilizando, por ejemplo, en este caso, un solo comando donde cuando son pocos datos, cuando, por ejemplo, queremos analizar 10 árboles, 20 árboles, este es el método más adecuado. De una sola vez podemos ingresar los datos y además decir que, por ejemplo, los factores que sean de caracteres directamente pueden ser o no pueden ser factores, ¿no? Entonces acá vamos a tener eso. Pero además de eso, podemos hacer consultas, ¿no? Entonces aquí hemos hecho algunas consultas, por ejemplo, generar información solamente de las especies de los árboles, solamente de esa variable, o solamente de la especie Tajibo, por lo tanto, solamente la información del segundo árbol y del quinto árbol, ¿no? Bien, entonces esto lo vamos a cerrar, lo vamos a cerrar. Y ahora lo que vamos a abrir es un nuevo script estamos abriendo, bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos acá, no sé, se puede ver, ¿no? Hola. No está más tranquilo. Sí, doctor. Bien, ustedes pueden ver en los archivos que tenemos en acá, aquí tenemos un archivo de Excel, ¿no? Un archivo de Excel que se llama datos, datos. ¿Dónde está este archivo? Está, fíjense, en acá en la unidad de estadística forestal, aula virtual MAP 315, tema 2, objetos en R, videos R forestal, semestre 1, 2021 y MAP 315N. Entonces, en esta carpeta se encuentra este archivo de datos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ingresar primeramente la ruta hasta donde se encuentra la carpeta de trabajo. Entonces, toda esta ruta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros lo minimizamos esto de acá, lo estamos minimizando, ¿no? Como pueden ver, tengo activado la consola y voy a agarrar estos datos, estoy colocando, y lo voy a arrastrar. Le doy un clic y lo arrastro. Bien, y ahora tengo acá su ruta hasta la carpeta MAP 315N, ¿no? Pero acá, por ejemplo, está como datos XLSX. Eso significa que está como Excel. Entonces, nosotros hemos dicho que para Excel, para que nosotros automáticamente importemos estos datos de Excel, necesitamos una librería, ¿no? Pero hemos indicado también que hoy en la clase no vamos a hacer uso, no vamos a abrir librerías para este propósito y por lo tanto tenemos que hacer dos cosas acá. Nosotros ya tenemos eso de ahí. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a abrir, bien acá, vamos a abrir ahí. Vamos a abrir entonces datos. Estamos abriendo datos, nuestro archivo que está en Excel. Aquí dice hoja de cálculo Microsoft Excel. Entonces vamos a abrir. Y lo que tenemos que hacer ahora es guardar en dos formatos, ¿no? Vamos a guardar en dos formatos. Y esos formatos son los que vamos a importar y le vamos a dar un nombre en el entorno de ERE, ¿no? En el entorno de ERE, entonces nosotros le vamos a asignar un nombre a ese objeto, ¿no? Podemos asignarle, bueno, un nombre de forestal, árboles, bosque, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Que nosotros tengamos que ver. Bien, entonces acá tenemos, vamos a ver. Bien, acá tenemos entonces, estos son los pequeños datos de 25 árboles donde tenemos especie, diámetro, altura, posición de copa e insectos, ¿no? Bien, entonces acá, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Hemos dicho, este es un archivo que está en Excel, lo tenemos que guardar como dos archivos importantes. Uno
lo vamos a guardar como en el mismo lugar, en la misma carpeta, que en este caso es map 315-N. Bien, y le vamos a colocar, y el nombre también no lo vamos a cambiar, solamente lo que vamos a cambiar es el tipo de archivo. Aquí vamos a generar primeramente, acá CCB, delimitado por comas tiene que estar en tipo, y le damos guardar. Bien, entonces ya tenemos ahí guardado, ¿no? Ya tenemos guardado ahí. Bien, entonces, a ver, ahora nos vamos a ir acá. Vamos a ir a ver, ahora tenemos, fíjense, datos. Este datos es un archivo de valores separados por comas. Este es el Excel, ¿no? Entonces, tenemos un archivo en Excel y tenemos un archivo separados, donde están separados los valores por, por comas, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es nuevamente guardar este mismo archivo que tenemos en Excel, guardar como, ¿no? En la misma carpeta, pero acá el nombre también lo vamos a mantener. El tipo va a ser entonces texto delimitado por tabulaciones, ¿no? Entonces acá vamos a tener eso y le damos guardar, ¿no? Y le decimos que sí. Bien, entonces ahora vamos a tener acá tres archivos, ¿no? Tres archivos. Los tres tienen el mismo nombre de datos y tienen la misma información. Esto es en Excel, un archivo de una hoja de cálculo de Excel. Esto es en formato texto y este es el documento donde los valores están separados por comas, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es nos volvemos a R, bien, y lo que vamos a hacer, toda esta ruta de color rojo que está en la consola, lo vamos a copiar y lo vamos a copiar entonces, lo vamos a copiar acá. Aquí lo vamos a copiar en el editor que está completamente vacío. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Estamos en objetos, data frame. Hemos dicho que los objetos data frame podemos generar de diferente manera en el entorno de R, ¿no? Primeramente, ahora lo que nosotros vamos a hacer es establecer la carpeta de trabajo. Entonces vamos a establecer la carpeta de trabajo. No nos olvidemos que la carpeta de trabajo, donde están nuestros archivos, que como podemos ver también acá, ¿no? Donde están nuestros archivos es map 315-N. Entonces, ese es nuestra carpeta de trabajo. Entonces, colocamos entre paréntesis map 315-N, ¿no? Entonces, esta es nuestra carpeta de trabajo. Entonces, vamos a establecer la carpeta de trabajo. Para establecer la carpeta de trabajo, nosotros tenemos que utilizar una función que se denomina setwd, ¿no? Entonces, setwd en inglés, set significa establecer, y working, WD es working directory, entonces establecer el directorio de trabajo, ¿no? Entonces vamos a establecer la ruta, ¿dónde está? Entonces, fíjese, eso lo vamos a llevar así, y tenemos que irnos solamente hasta donde está esa carpeta. Entonces, todo lo demás lo vamos a borrar. Entonces, la carpeta de trabajo hemos dicho que es map 315-N. Bien, entonces, esa es nuestra ruta, ¿no? Esa es nuestra ruta. Por lo tanto, cuando nosotros establecemos este directorio de trabajo, todo lo que hagamos ahora va a estar relacionado con archivos que están en esa carpeta, o todo lo que nosotros queramos exportar va a llevar igual del entorno de R a esa carpeta de trabajo. Entonces, si nosotros queremos importar, nuestros archivos tienen que estar en esa carpeta de trabajo. Y si nosotros alguna otra base de datos que generemos en R, en el entorno de R, y quisiéramos exportar, lo va a exportar también a esa carpeta de trabajo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso. Para saber y no tener complicaciones con la ruta, podemos utilizar la función get wd, paréntesis,
para que nos diga, acá lo que le estamos diciendo, cuál es la carpeta de trabajo. ¿Cuál es la carpeta? ¿Cuál es la carpeta de trabajo? Entonces, la carpeta de trabajo le estamos diciendo cuál es la carpeta de trabajo. Entonces, acá hacemos correr y vamos a tener que la carpeta de trabajo es todo lo que tenemos en acá, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener toda nuestra carpeta de trabajo. Entonces, vamos a colocar acá. Bien. Entonces, nuestra carpeta de trabajo va a ser toda esa ruta, ¿no? Entonces, acá empezando en la unidad de estadística forestal, aula virtual, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta MAP 315. Acá esta es la carpeta de trabajo. Bien, entonces está bien lo que hemos establecido, esa carpeta de trabajo. Bien, ahora nosotros tenemos, acá vamos a colocar, generar, importar, mejor dicho, importar datos, ¿no? Donde los valores están separados por comas, ¿no? Entonces, esto es el formato asterisco.csv, ¿no? Entonces, tenemos que importar los datos donde los valores están separados por comas. Bien, entonces le vamos a dar un nombre ahora, a ese data frame, pero ya dentro del entorno de R. Entonces, le podemos dar el nombre, por ejemplo, de bosque, ¿no? Y ahora entonces vamos a utilizar una función que es read.table, que es leer la hoja de cálculo, paréntesis, y entre comillas simplemente ahora colocamos el nombre del archivo. El nombre del archivo es datos.csv, ¿no? Simplemente ahí tenemos eso, datos.csv, ese es el nombre, coma, y ahora vamos a preguntar, tenemos el siguiente argumento, header, significa si queremos que nos los importe también los nombres de cada una de las variables. Lo correcto es que tengamos la importación también de esos nombres, por lo tanto, esto lo vamos a colocar como true, verdadero, o simplemente la T mayúscula. Luego, la separación de valores, en este caso, se realiza por comas. Entonces, colocamos separación de valores por comas. También tenemos que colocar que los decimales están representados por puntos. Entonces, acá tenemos eso y cerramos. Entonces, ahora vamos a visualizar el nuevo objeto que nosotros hemos generado, producto de la importación de la base de datos. Entonces, vamos a tener print bosque. Vamos a limpiar esta consola y ahora vamos a hacer correr para ver si hemos podido importar o no. Bien, entonces acá fíjense, hemos importado correctamente. Acá tenemos entonces número de árbol, especie, diámetro, altura, posición de copa, número de insectos, ¿no? Entonces ahí tenemos todos los valores que nosotros hemos importado, ¿no? Entonces, si ya tenemos importado, una vez que nosotros tengamos importados, tenemos que preguntarnos, tenemos que saber si serán data frame este objeto que hemos generado, este objeto llamado bosque, o no es un data frame. Entonces, para eso vamos a utilizar, acá vamos a colocar el objeto bosque será un data frame. Entonces, el objeto bosque será un data frame. Entonces, para eso vamos a utilizar la función class del objeto bosque. Y vamos a ver qué tipo de objeto es. Entonces, vamos a hacer correr. Y tenemos que el objeto efectivamente es un data frame. Aquí tenemos, es un data frame. Entonces, cuando nosotros importemos, nos va a generar entonces un data frame. Ahí. Y hemos dicho nosotros que el data frame
tiene las ventajas de la matriz. Entonces, tiene también las ventajas de la matriz, el data frame. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo hacer consultas, y esas consultas las puedo hacer tomando en cuenta filas y columnas, ¿no? Entonces, acá tenemos ya que tenemos este objeto, es un data frame. Ahora vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura, ¿no? Del objeto bosque? ¿Cuál es la estructura del objeto bosque? Entonces, para eso vamos a utilizar acá la función str bosque, y vamos a ver cuál es la estructura de esta base de datos. Y entonces acá podemos ver, entonces tenemos acá la salida, y esa salida, ¿no?, nos está indicando lo siguiente. Acá vamos a ver. Tenemos entonces la estructura de ese data frame que hemos generado, producto de la importación de un conjunto de datos que teníamos como formato CSV. Y entonces tenemos acá 25 observaciones, entonces solamente tenemos 25 árboles, y tenemos 6 variables de cada uno de esos árboles, que son número del árbol, especie, DAP, altura, posición copa y número de insectos. De estos, número de árbol es número entero, como pueden ver. Especie es un vector de caracteres. El DAP y la altura es un vector numérico. Y la posición de copa y número de insectos, mejor dicho, posición de copa es un vector de caracteres y número de insectos es un vector de enteros, ¿no? Entonces ahí tenemos la estructura de nuestro data frame. Bien, también podemos, bueno, y eso es importante, pero especialmente cuando tenemos muchos datos, pero vamos a ver el objetivo, digamos, de tener acá. Entonces vamos a ir, estamos en la estructura, ya hemos visto la estructura. Ahora, como tenemos pocos árboles, tenemos apenas 25 árboles, nosotros de una gran cantidad de árboles, yo podría decir, muestre los 5 o los 6 primeros árboles, la información, o que me vaya a demostrar los últimos 6 árboles de la base de datos. Entonces, para eso vamos a generar los datos de los 6 primeros árboles, ¿no? Los 6 primeros árboles de esa base de datos. Entonces, ¿cuáles van a ser entonces esos? Tenemos que utilizar entonces una función que se llama hit, ¿no? Hit, y el nombre del objeto es bosque, y entonces hacemos correr ahora con hit, y vamos a ver que acá tenemos los 6 primeros árboles, ¿no? Entonces tenemos, estos son los 6 primeros árboles. Entonces ahí tenemos los 6 primeros árboles, ¿no? Entonces ahí tenemos el número del árbol, tenemos la especie, el diámetro, la altura, la posición de copa, número de insectos, ¿no? Entonces acá tenemos, esa sería la salida, ¿no? Entonces ahí tenemos generar los datos de los 6 primeros árboles. Pero también podríamos querer generar los datos de los 6 últimos árboles, o de los 6, ir a la cola, en otras palabras, ¿no? De los 6 últimos árboles. Y entonces, justamente por esto de la cola, vamos a utilizar la función tail. Tail quiere decir en inglés cola. Entonces, vamos a tener tail de bosque. Y entonces, acá vamos a tener ahora, pero de los 6 últimos árboles. Bien, acá lo que ha pasado, ahora vamos a ver. Aquí no hemos seleccionado completamente. Bien, de nuevo hacemos. Bien, entonces acá tenemos los 6 últimos. Entonces pueden ver, los 6 últimos son el 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces acá vamos a tener con tail justamente
vamos a tener, bien, entonces los 6, aquí estarían entonces los 6 últimos árboles. Bien, entonces tenemos eso acá. Bien, entonces hemos generado, ¿no? Hemos generado entonces ya un data frame producto de la importación de esos datos de Excel, ¿no? Y entonces nosotros podemos hacer consultas también, ¿no? Consultas, porque tenemos un número de filas y un número de columnas. Tenemos 25 filas y tenemos 6 columnas, ¿no? Esa es nuestra matriz, 25 por 6, 25 por 6. Entonces, acá nosotros, una vez que generamos esto, podemos hacer, ¿no? Como tenemos también variables numéricas, como tenemos variables de caracteres, tenemos variables también de números enteros, ¿no? Entonces podemos hacer consultas o generar subconjuntos para las consultas, ¿no? Para las consultas, ¿no? Entonces lo que queremos es generar subconjuntos, ¿no? Subconjuntos. Por ejemplo, yo quisiéramos generar, ¿no? Solamente yo quiero que me pueda generar un nuevo vector, pero solamente, por ejemplo, del diámetro. Entonces, ¿cómo podemos generar un vector solamente del diámetro? Entonces, vamos a colocar, ¿no? Lo siguiente, acá. Entonces, vamos a generar subconjuntos para las consultas, ¿no? Entonces, generar eh, un vector para, por ejemplo, para la variable altura, ¿no? Entonces, yo le puedo dar ahora un nombre acá, ¿no? Entonces, vamos a generar subconjuntos, ¿no? Hemos dicho variable altura. Entonces, nosotros vamos a darle un nombre. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es una altura de fuste, y por ello le estoy dando altura.fuste, ¿no? Entonces estamos generando un vector para la variable altura. Entonces, ese vector tenemos que hacerlo como matrices del data frame. Entonces vamos a tener bosque. Ahora, dice, la fila es todos los árboles. Por lo tanto, simplemente le damos coma. Y ahora vamos a ver la variable altura en qué columna se encuentra. La 1, 2, 3 está en la 4. Entonces colocamos la 4, ¿no? Y ahora entonces vamos a visualizar altura fuste, ¿no? Entonces, a ver, vamos a visualizar. Y tenemos altura fuste. Bien, entonces solamente ahora tenemos las alturas de los 25 árboles, ¿no? Entonces hemos hecho de esa manera una consulta. Entonces tenemos solamente las alturas de fuste de los 25 árboles, ¿no? De los 25 árboles. Bien. Ahora, ¿no? Podríamos generar, ¿no? Generar un subconjunto, mejor generar un subconjunto, ¿no? Entonces vamos a generar un subconjunto, ¿no? Un subconjunto de los árboles, del 10 al 15, ¿no? Al 15, y solamente, ¿no? Y solamente las variables, posición de copa y número de insectos. Bien, entonces vamos a generar un subconjunto, ¿no? De los árboles del 10 al 15 y solamente las variables posición de copa y número de insectos, ¿no?
Entonces vamos a llamar a esto consulta, consulta.1, ¿no? Nuevamente colocamos bosque, ¿no? Corchete. Ahora, como estamos diciendo de los árboles del 10 al 5, al 15 es una secuencia, son consecutivos, el 10, 11, 12 hasta el 15. Entonces tenemos 10, 2 puntos, 15, coma. Ahora dice solamente de las variables número de copa y número de insectos. Entonces va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces acá vamos a tener la 5 y la 6. Entonces cerramos corchetes y ahora vamos a visualizar entonces esta consulta, consulta.1. Bien, entonces hacemos correr la consulta para ver si cumple. Y efectivamente acá nos está dando solamente de los árboles del 10 al 15, solamente las variables de posición de copa y número de insectos, ¿no? Número de insectos. Entonces acá tenemos eso. Aquí teníamos número de insectos, es un número entero. Entonces vamos a tener eso ahí. Entonces hemos generado un subconjunto, como hemos podido ver, solamente de ese grupo de árboles y solamente de algunas variables, no de todas las variables, ¿no? Bien, entonces estamos generando subconjuntos, ¿no? Ahora, también podemos decir, ¿no? Podemos decir, ¿no? Generar, ¿no? Generar un subconjunto, ¿no? Por ejemplo, generar un subconjunto, acá vamos a colocar, aquí tenemos especie, no nos olvidemos especie. Entonces vamos a generar un subconjunto con especie y, y altura, especie y altura simplemente, ¿no? Un subconjunto, ¿no? De todos los árboles, es un subconjunto, generar un subconjunto de las variables especie, ¿no? Y posición de copa, ¿no? Entonces acá vamos a ver posición de copa y especie. Por lo tanto, entonces vamos a tener acá nuestra consulta, ¿no? Entonces, vamos a tener consulta.2, ¿no? Entonces vamos a tener nuevamente bosque, es el objeto de data frame, entonces corchete. Ahora queremos, ¿no? Generar un subconjunto, hemos dicho, de las variables especie y posición de copa de todos los árboles. Acá también podemos poner de todos los árboles, ¿no? Por lo tanto, acá simplemente colocamos coma, ¿no? Lo que está a la izquierda de coma significa que todos los árboles van a ser incluidos. Y tenemos, ¿no? Especie y posición de copa. Fíjense, especie es la 2, ¿no? 3, 4. Entonces, la 2 y la 5. La 5 es posición de copa. Entonces, la 2 y la 5. Entonces, acá vamos a colocar C, la 2 y la 5. Entonces, acá cerramos. Entonces, vamos a visualizar la consulta, punto 2, ¿no? Visualizamos y vamos a tener entonces esta consulta. Tenemos acá, fíjense, los 25 árboles, pero solamente especie y posición de copa. Solamente especie y posición de copa, ¿no? Ahora vamos a hacer otra consulta más. Vamos a hacer acá. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a decir, a ver, vamos a ver esto de la consulta. Vamos a hacer la prueba, creo que es así, a ver. Bien, entonces acá va a ser, entonces acá podemos decir todos los árboles y aquí vamos a tener especie, pero vamos a ver si eso es así, si sale así, es cedro. Bien, entonces aquí tenemos la especie cedro, ¿no? Entonces acá vamos a cerrar, pero vamos a tener ahora. Ya acá está, bueno, acá está, tenemos que ver bien.
Entonces, estamos hablando de bosque, bosque especie, y entonces esto sería, a ver, vamos a ver bosque. Ahora vamos a ver. Nada, porque a ver dónde es. Bosque especie, cedro. Bien. Y acá entonces tiene que ser, tenemos. A ver, vamos a ver si tenemos ahí. Ahí está. Bien. Ahora, ¿no? Solamente queremos los datos, tenemos todas las columnas, pero solamente de la especie cedro. Entonces vamos a colocar acá, ¿no? Vamos a suponer que solamente me interesa, ¿no? Generar un subconjunto de los árboles, de la especie, cedro, de la especie cedro. Bien, entonces acá nosotros vamos a llamar esa la consulta 3, consulta 3. Entonces vamos a tener bosque, ¿no? Bosque es nuestro objeto. Ahora tenemos bosque especie. Estamos diciendo que en bosque especie solamente tengamos cedro, ¿no? Entonces, ahí en las filas solamente cedro y tenga todas las demás. Cuando lo colocamos ahí significa todas las demás variables. Entonces, acá vamos a hacer vamos a limpiar la consola y hacemos correr. Entonces, le decimos acá, hacemos correr. Bueno, y acá teníamos que colocar consulta.3 para visualizar. Entonces vamos a tener, esta es nuestra salida. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho de los 25 árboles? Solamente me está seleccionando aquellos que corresponden a cedro, ¿no? Y que son el árbol 1, el 4, el 6, el 3, el 16, el 20 y el 25, ¿no? El 25. Bien, entonces acá tenemos esa consulta, ¿no? Bien. Y ahora hemos generado un nuevo objeto, ¿no? Un nuevo objeto que es consulta 3, ¿no? Consulta 3, ¿no? Bien. Ahora, eh, ahora nosotros quisiéramos de estos del cedro, que solamente tengamos entonces, tengamos todos aquellos árboles, pero por ejemplo que tengan diámetros mayores a 60 centímetros, ¿no? Entonces, vamos a ver eso entonces ahí. Entonces vamos a tener consulta 4. Entonces, el objeto que tenemos ahora es consulta punto 3. Bueno, este tiene que ser minúscula nomás, no tiene que ver mayúsculas acá. Entonces, acá vamos a tener, ahora acá vamos a decir, hemos dicho que solamente queremos los que tengan diámetros, ¿no? Diámetros mayores a 60 centímetros. Entonces tenemos bosque, ahora vamos a colocar, el diámetro está como DAP, ¿no? Y decimos ahora a 60, mayores a 60, ¿no? Coma 7, bien. Entonces ahora vamos a ver, vamos a hacer correr. Bien, entonces acá teníamos que haber colocado consulta.4. Bien. Y solamente entonces, ¿quiénes van a ser? Los que cumplen. Aquí hay un error, pero no está mal algo acá. A ver, ya está mal esto, ya. Bien, entonces acá es donde nosotros tenemos que incorporar. A ver, mejor vamos a hacer de nuevo acá. Bien, entonces acá vamos a colocar mejor. Eso. Entonces aquí tenemos los del cedro,
¿no? Cedro. Ahora a ver, vamos a hacer lo mismo. Acá solamente vamos a ver. Acá tenemos que ver bien. Consulta 4. Entonces acá vamos a colocar bosque, especie de cedro, o de cedro. Y aquí vamos a colocar, a ver, y bosque, DAP mayor, hemos dicho a 60, ¿no? Pero vamos a ver ahora si eso se cumple ahí. Pero vamos a ver si eso corre. Bien, ahora vamos a ver. Bien, ahora sí, ¿no? Ahora sí, estamos diciéndole en la consulta 4, entonces acá vamos a colocar, ¿no? Queremos generar un subconjunto, ¿no? De los árboles de la especie cedro, ¿no? De la especie cedro con diámetros mayores a 60 centímetros. Entonces, fíjense acá les estoy diciendo, consulta 4, hace bosque especie igual a cedro, y aquí tenemos bosque el diámetro mayores a 60. Cuando colocamos nosotros, ¿por qué colocamos bosque símbolo de dólar diámetro? Porque diámetro, esos nuestros datos, el diámetro están dentro de un objeto. Ese objeto se denomina, tiene el nombre de bosque, ese es el data frame que hemos generado en la importación. Entonces, por eso tiene que estar ahí, no es un vector separado para que le pongamos directamente DAP. Si no es de DAP, esta variable es parte de un data frame que se denomina bosque. Entonces, ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces acá, ¿no? En esta consulta, vamos a tener entonces que los árboles que cumplen esa condición son justamente estos. Y si nos fijamos nosotros, son de la especie de cedro, ¿no? Y además tienen diámetros mayores a 60 centímetros, ¿no? 60 centímetros. Entonces ahí tenemos esos que cumplen esa condición, ¿no? Entonces, podemos colocar también acá, generar, otra consulta, generar un subconjunto, generar un subconjunto, ¿no? de los árboles de la especie, ahora podemos cambiar la especie, ¿no? Aquí tenemos las especies, por ejemplo, podemos decir, cedro ya hicimos, podemos colocar entonces yesquero, ¿no? Generar un subconjunto de los árboles de la especie, entonces yesquero, ¿no? Yesquero, ahí está. Yesquero, bien, entonces vamos a colocar yesquero. Yesquero, ahora acá, con alturas, ¿no? Mayores, con alturas mayores a 11 metros, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer la consulta 5. La consulta 5. Entonces la consulta 5 es bosque, ese es nuestro objeto, ¿no? Y entonces ahora vamos a tener bosque variable especie, tiene que ser igual, hemos dicho a yesquero, entonces colocamos yesquero, bien. Y cuando queremos incorporar y que cumplan otra condición, entonces tiene que estar este símbolo de y. Y entonces bosque, ¿no? Ahora va a ser altura. Simplemente colocamos altura y dice mayores a 11 metros. Entonces colocamos coma y ahora están todas las demás variables. Y ahora vamos a ver, bueno, acá también nos faltaba colocar consulta punto 3,
Y acá también nos faltaba colocar punto y coma, consulta punto 4, ¿no? Consulta punto 4. Y acá vamos a tener, ¿no? Consulta punto 5. Y entonces vamos a ver si se cumple esa condición que hemos generado. Bien, y ahora, entonces hay un problema ahí, hay un error, ¿no? Entonces tenemos que ver dónde está el error. Entonces volvemos acá, ¿no? Consulta 5 dice bosque, ¿no? Bosque especie igual al yesquero, ¿no? Entonces tenemos que estar seguros de que está de esa manera las variables. Pero vamos a ir a ver. Yesquero. Ya, primeramente entonces, a ver, vayamos solamente este de acá para ver si no hay problemas. A ver, entonces acá tenemos bosque, ¿no? Bosque especie, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver si está mal el nombre. A ver, consulta punto 5. Bien. Entonces, hay un solo árbol de yesquero. Entonces, ahí está el problema. Y como es un solo árbol de yesquero, entonces, y solamente tiene altura de 9.6, entonces no va a haber elementos que cumplan esa condición de que tengan alturas mayores a 11 metros, ¿no? Entonces, por ese motivo es que no sale entonces el resultado del subconjunto ahí, ¿no? Pero podemos ver otras situaciones. Por ejemplo, acá podemos nuevamente hacer correr acá el bosque, bien. Y vamos a ver, por ejemplo, que aquí tenemos, eh, fíjense, hay solamente un yesquero, pero sí tenemos varias maras. Entonces, a ver, podemos hacer con la mara, entonces. Entonces, nos vamos acá con la mara, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá igual mara, mara. Y hemos dicho que acá también tenemos que colocar y que tenga alturas mayores a 11 metros. Entonces, bosque, altura mayor a 11. Bien, entonces ahora vamos a ver esa consulta, si sale ahí. Bien, ahora sí tenemos nuestra consulta, nuestro subconjunto, es este que está acá, ¿no? Entonces acá podemos ir y colocar nuestros resultados. Entonces ahora todos son Mara, pero sus alturas son mayores a 11 metros, ¿no? Pero también podemos decir, por ejemplo, ¿no? Y que tengan posición de copa 5, ¿no? Y que tengan posición de copa 5. Entonces, si nosotros queremos agregar, ¿no? Esa situación y que tengan posición de copa 5, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Entonces acá vamos a colocar, bien, vamos bajando. Bien, entonces acá vamos a generar, ¿no? Ahí lo mismo. Generar un subconjunto de árboles con alturas mayores y posición de copa, de copa 5, ¿no? Y posición de copa 5. Entonces vamos a copiar también esto de la consulta, porque muchas cosas ya están ahí. Vamos a pegar. Y entonces vamos a tener la consulta 6, ¿no? Que va a ser especie Mara, ¿no? Especie Mara. Aquí, bueno, tenemos que cambiar esto, ¿dónde está acá? Mara es esto, no tiene que ser ya de yesquero, porque hay un solo árbol de yesquero. Mara, y aquí también vamos a colocar Mara, ¿no? Con alturas mayores a 11 metros, entonces generar un subconjunto de los árboles de la especie Mara con alturas mayores a 11 metros y posición de copa 5. Entonces aquí tenemos eso. Bien, esta va a ser la consulta 6, tenemos bosque, especie. Y entonces acá, nosotros podemos aumentar
y entonces aquí vamos a tener bosque, ¿no? Y vamos a ver con qué nombre está posición de copa. Acá es posición copa seguido, ¿no? Entonces tenemos posición copa, ¿no? Entonces estamos siguiendo acá. Posición de copa. Entonces, esa posición de copa tiene que ser, entonces, posición de copa igual, ¿no? Igual a P5. Igual a P5. Bien, entonces ahí tenemos, bueno, vamos a dejar eso ahí. Bien, entonces tendríamos eso. Y ahora vamos a tener print consulta, consulta punto 6. Entonces vamos a hacer correr ahora. Bien, entonces aquí tenemos solamente estos son los que son de Mara, tienen alturas mayores a 11 metros, pero también tienen posición de copa 5. Entonces, el subconjunto de árboles que hemos generado son justamente los que estamos mostrando, lo que estamos mostrando ahí. Bien, entonces ahí tenemos ese subconjunto que nosotros hemos generado, ¿no? Bien, entonces, de esa manera nosotros podemos ir generando varios subconjuntos, ¿no? Bien, otra cosa que no hemos hecho y de una vez lo hagamos ahora es, nosotros hemos, bueno, acá, hemos generado también un archivito que está en texto, no nos olvidemos acá, datos en texto, ¿no? TXT. Entonces, nosotros vamos a ir acá y lo vamos a importar. Ahora, fíjense lo que tenemos que hacer, lo mismo. Vamos a utilizar ya la carpeta es para todo lo que hagamos ahí. Por lo tanto, solamente ahora importar los datos, solamente esto vamos a colocar. Bueno, y le vamos a dar otro nombre también, ¿no? Le vamos a dar otro nombre. Entonces vamos a copiar. Ahora, importar datos donde los valores están como texto. Están como texto, ¿no? Bien. Entonces, como texto significa TXT, ¿no? Entonces aquí tenemos como texto TXT. Bien, le vamos a dar nosotros entonces un nombre ahora. Podemos colocar, por ejemplo, bosque, en vez de bosque, podemos colocar forests, ¿no? Entonces acá ahora este va a ser, ya no va a ser CSV, este es XT, es en texto, ¿no? Header igual true, lo que va a cambiar también es este sep, ¿no? La separación ya no es coma, es tabulaciones. Entonces acá vamos a tener entonces esto acá, tabulaciones, y el decimal se va a mantener en punto. Entonces ahora vamos a visualizar forest. Vamos a ver si no tenemos ningún problema en importar. Bien, y fíjense, hemos importado de la misma manera, pero en formato TXT. ¿Qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar indudablemente es la separación. Esto significa delimitado por tabulaciones, ¿no? Entonces, la separación es por tabulaciones, ¿no? Cuando nosotros generamos en texto. Entonces, decimal sigue en punto, esto se mantiene. Lo único que va a cambiar es la separación de los valores, que ahora es mediante tabulaciones, ¿no? Y en el otro era mediante comas, en el anterior, en el comma separated value. Bien, entonces también de esta manera, y con este objeto podemos hacer lo mismo, hacemos consultas, etc. Bien, entonces acá tenemos todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.